Bienvenidos a un programa más de Diálogos con Libertad, la voz oficial de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, que el mes pasado cumplió 74 años de vigencia. Soy Ana Julieta Cárdenas. Y yo, Mario Recinos, y estamos precisamente el día de hoy con dos invitados especiales para este programa. ¿Quiénes son, Ana Julieta? Berniek Gudiel, quien es el jefe de investigación, el director de investigación de Diario El Periódico, con una trayectoria de más de 20 años de periodismo económico y de investigación. Y también Byron Barrera, quien ha sido ya presidente de nuestra asociación, vicepresidente también de la misma, y con la faceta especial de Byron, de escritor. Pues el día de hoy tengo entendido que nos va a presentar su última producción, que es precisamente El lado oscuro de la corrupción y otros aspectos relativos a este tema que nos ocupará el día de hoy un buen espacio. Y no se olvide de sintonizar Radio Universidad los días martes de 7:30 a 8:30 de la mañana, y también visitar nuestro canal de Diálogos con Libertad en la plataforma YouTube. Bienvenido, Berniek. Muchas gracias. El día de hoy tenemos la grata presencia en nuestro programa Diálogos con Libertad de Berniek Gudiel. Él es editor de Economía y de Investigación del Diario El Periódico. Y el día de hoy, precisamente dentro de la faceta que tenemos precisamente del programa a grabar en esta oportunidad, queremos precisamente que nos compartas para nuestros oyentes y televidentes el fascinante mundo del periodismo de investigación, ¿verdad? Digo fascinante porque también es fascinante, pero al mismo tiempo también es complicado en la esfera del periodismo, hacer periodismo de investigación en una Guatemala que pues cada vez nos presenta serios desafíos al periodismo, ¿verdad? Y entonces, sin más preámbulo, Berniek, bienvenido al programa. ¿Qué nos puedes decir de tu faceta como investigador en el periódico y toda tu experiencia de más de 20 años? Gracias. Pues mira, digamos que yo me llegué a esta profesión de periodismo quizás un poquito de casualidad, ¿verdad? Hace 20 años. Y te digo, quizás entré de una manera un tanto empírica, porque mi formación era más del lado de economía. Yo ya estudié economía y empecé primero en el área económica, pero obviamente la capacitación que te van dando y todo eso te empieza a desarrollar, pero de cierta manera también hay cosas que ya vienen natas, ¿verdad? El instinto, la curiosidad, el deseo, y a veces es mucho también el enojo o lo que te provoca todo ese tema de corrupción, ¿verdad? Que los gobiernos se roben el dinero de nuestros impuestos y que debería invertirse en cosas prioritarias, salud, educación, ¿verdad? Entonces, poco a poco empecé a trabajar algunos temas que me fueron llevando a periodismo de investigación. Me recuerdo que en 2004, trabajando en prensa libre, 2003 trabajando en Prensa Libre, pues me enteré del tema del desfalco del IX, ¿verdad? De los famosos fideicomisos de vivienda. Entonces esa fue como que una de mis primeras experiencias investigando un tema. No pensé que con el tiempo pues ya iba a estar de lleno en un equipo de investigación, porque no fue hasta 2014 que, a raíz de la salida de un grupo de periodistas del periódico, entonces ya mi jefe me dice, mira, ¿y por qué no te haces cargo vos del equipo de investigación? Pues yo tenía mis dudas, ¿verdad? Pero acepté el reto, empezamos a formar un equipo y hasta el día de hoy creo que la experiencia ha sido muy positiva. Que te digo, por años son
54 semanas que tenemos que cubrir temas de investigación, son 54 temas al año mínimo, más otros temas que se dan atemporales. Y te digo solo temas que se publican, porque muchas investigaciones no llegan a salir a la luz en algunos casos porque no se comprueba la hipótesis, no tenés suficientes pruebas, los temas también se pueden caer. Muchas veces hay funcionarios que cuando se dan cuenta que cometieron un error con una licitación, la botan para evitar cualquier problema legal. Entonces cree que ya con eso pues invalida una investigación de corrupción cuando el proceso se hizo mal o se hizo con alguna preferencia, ¿verdad? Entonces te digo, esos 7 años han sido más de 400 investigaciones. Bernic, obviamente todo este trabajo de destapar muchas cosas que no muchas veces le convienen a los sectores de poder, obviamente pues ha creado ciertas dificultades al equipo de investigación. ¿Cuáles son las amenazas o cómo se evidencia el trabajo de ustedes, la respuesta que muchas veces dan a estos sectores? Mira, obviamente es una profesión de riesgo, investigar siempre conlleva riesgos, ¿verdad? Pero cuando lo haces de una manera en que priorizas la seguridad del equipo, eso te ayuda mucho. Hemos sido objeto de amenazas y de represalias legales, pues, durante el gobierno del Partido Patriota, ¿qué te digo? Nosotros, nuestro presidente y el grupo de editores del Consejo Editorial, recibimos más de 200 demandas. Entonces, no es tanto que sea una amenaza de muerte, pero sí una demanda te implica gastos. En Guatemala, imagínate que una demanda llegara a prosperar. Obviamente todas las demandas por temas periodísticos deberían ir a un jurado de imprenta, pero aquí te lo meten en un juzgado de lo penal, que no es su jurisdicción, ¿verdad? Entonces, eso no solo te conlleva desgastes, sino de repente el riesgo hasta de sufrir un ¿cómo se llama? Que te metan a la cárcel, pues. Mira, y lo que afecta a tu credibilidad también. Claro, exactamente. Ese es el problema. En este sentido, por ejemplo, ¿cuáles serían los casos más emblemáticos en donde ustedes han tenido realmente una repercusión en el medio nacional e internacional en el caso de investigación? Ya, mira, el periódico como tal, desde su fundación en 1996, se ha enfocado precisamente en periodismo de investigación, como parte de su oferta editorial, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todos estos 25 años, mencionarte temas me llevaría un montón de tiempo, pero sí han habido temas muy, muy importantes en determinado momento histórico, ¿verdad? Por ejemplo, se hicieron investigaciones sobre el crimen del Monseñor Gerardi. También durante el gobierno de Alfonso Portillo, pues se hicieron investigaciones sobre algunos casos de corrupción, CHN, X, Guatel. En el gobierno de Oscar Berchet también se hicieron investigaciones. En el gobierno de Álvaro Colón, no digamos en el gobierno de Otto Pérez Molina, se hicieron muchas investigaciones. De ahí, del 2014 para acá, que yo tomé el equipo de investigación, te puedo decir que nos marcaron muchas esas investigaciones porque nosotros rápidamente identificamos en ese gobierno, ¿verdad?, que se estaba dando un tema de robo estructurado. Era una gran estructura alrededor del presidente y el vicepresidente, dirigida por este señor, su secretario privado, Juan Carlos Monzón, y había una acumulación de capital increíble. Entonces, me recuerdo que publicamos muchos temas, ¿verdad?, sobre la finca del presidente en Zaragoza, Chimaltenango, los chalets que se habían construido en Monterrico, los helicópteros que estaban adquiriendo. Ahí en ese momento nosotros tuvimos suerte que muchas veces en investigaciones no se logra llegar o trazar la ruta del dinero, ¿verdad?, del dinero desfalcado. Y nosotros tuvimos suerte que rápido pegamos, no solo con los actores, los casos, las instituciones donde se
se estaba desfalcando, sino que llegamos a identificar los bienes que se estaban adquiriendo, ¿verdad? Entonces, como te digo, han sido muchos temas a lo largo de estos 25 años del periódico. Y ese trabajo de periodismo, de investigación, de ponerle el punto sobre las IES a la corrupción y a otros temas sobre la política en Guatemala, ha dado también lugar a una solidaridad internacional en el caso dado que ustedes se han visto amenazados o limitados en ese sentido. Pues mira, sí hemos tenido mucho acompañamiento en momentos críticos, ¿verdad? Hemos sentido el respaldo de muchas entidades y muchas personas. Nosotros también dentro de nuestros accionistas tenemos un fondo de inversión donde participan entidades de mucho prestigio a nivel internacional, y todo eso pues nos ha dado mucho respaldo. Pero creo que principal el respaldo que nosotros hemos tenido es el de nuestros lectores, porque siendo un medio pequeño y financieramente inestable, tener lectores que desde el primer día que salimos siguen con nosotros, ¿qué te puedo decir? Esos más de 20,000 lectores, pues esos han sido nuestro principal respaldo. Si no tuviéramos su apoyo, no tuviéramos su apoyo traducido en comprar una suscripción, en un anunciante, aunque parezca simple o parte de su trabajo, eso ha sido fundamental para poder seguir todos estos años. Bernic, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que están en las escuelas de comunicación sobre el periodismo de investigación? ¿Qué realmente, cuál sería el soporte fundamental para que esto sea un principio elemental del periodismo, no solo en prensa impresa, sino que en medios de televisión y en medios de radio también? Sí, mira, yo le diría a los periodistas jóvenes que se están formando que se preparen, que estudien, que se involucren. Ahora en los nuevos pensos de estudio de periodismo veo que ya se está implementando los cursos de periodismo de investigación, y me recuerdo que incluso nosotros cuando estudiamos en la Universidad Panamericana, de licenciatura en periodismo, el curso de periodismo de investigación consistía en hacer una investigación que eventualmente se podría publicar en algún medio. Entonces hay que prepararse, hay que aprender de referentes del periodismo. Nosotros pues tuvimos la oportunidad de recibir varios cursos con Daniel Santoro, periodista argentino muy reconocido, con Gerardo Reyes, periodista colombiano que ahora está en Univisión. Y como te digo, uno al principio tal vez tiene temor, pero el temor hay que vencerlo, hay que prepararse y nunca hay que dejar de investigar. Uno quizás al principio pues tu primer tema tal vez no vaya a ser o no vaya a tener esa repercusión que tú quieres, pero hay que investigar hasta la corrupción más pequeña, la corrupción que se da tal vez tipo hormiga, el robo por ejemplo de medicamentos en la farmacia de un hospital, la corrupción que se da a nivel de una escuela, la corrupción que se da ¿qué te puedo decir? En una dependencia pequeña, el Ministerio de Agricultura, se están robando los sacos de fertilizante. Ese es el valor del periodismo de investigación, denunciar todo ese tipo de injusticias, y poco a poco pues vamos a ir avanzando en temas más importantes, temas más trascendentes. Como te digo, no a veces uno cree que con un tema de investigación, por el ego que nosotros manejamos, queremos votar un funcionario, queremos meter a la cárcel a alguien, queremos poner en jaque un gobierno, pero en realidad no es eso, pues, porque nosotros no somos ni fiscales, no somos jueces, nosotros simple y sencillamente lo que somos pues es un intermediario, alguien que traslada la realidad de lo que sucede en el país al lector común. Entonces, te digo, hay que prepararse, hay que ser curiosos, hay que investigar
y quizás muchas veces ya trabajando en los medios se van a topar con que sus investigaciones tal vez no encuentran el espacio que ustedes creen, pero hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y ir moviendo esos límites. Y lo peor que uno puede hacer es censurarse a uno mismo, es lo peor. Sí. Una última pregunta así rápida. Francisco Pérez de Antón escribió este fin de semana de que el problema más grave de Guatemala no era la desnutrición ni la falta de salud, sino que era precisamente la corrupción, ¿verdad? Tú en todo este tiempo que has visto la diversidad de temas sobre corrupción en Guatemala, ¿cómo ves en comparación con los otros gobiernos este gobierno que está ejerciendo en este momento? Mira, yo coincido con él. Definitivamente la corrupción es uno de los problemas estructurales de Guatemala, no de ahorita, sino de siempre. Pues partimos desde el modelo colonial, que los puestos eran dados por el rey, por el mérito en la conquista o después porque había sido heredado. Entonces todo eso condujo siempre a un sistema basado en privilegios, que seguimos manteniendo ya en una etapa independiente y no digamos ya una etapa democrática. Pues un gobierno puede llegar con muy buenas intenciones, pero cuando llegas al poder, obviamente hay gente dentro de tu gobierno que llega con cuentas pendientes, que aportaron fondos a campaña, que te dieron financiamiento, que te mantuvieron sin trabajar para que vos hicieras campaña todo ese tiempo. Entonces, todas esas cuentas pendientes terminan capturando al gobernante y a su equipo. Y obviamente esos favores se cobran, siempre se cobran. Todo financiamiento en política no es gratis, pues. Todo es una factura que tarde o temprano tienen que pagar. Y ahí es donde caen los gobiernos en esta debilidad, que es que obviamente el financiamiento los condena, ¿verdad? Tienen que pagarle el favor a un financista o a alguien que apoyó en la campaña, hay que darle un cargo porque ni modo, ayudó, ¿verdad? Entonces, obviamente todo eso conduce a este tipo de situaciones en que caen en la tentación de apropiarse de los fondos públicos, que como dice el maestro Antón, si no existiera la corrupción y todo este dinero no fuera a parar en las manos de políticos y empresarios corruptos, iría definitivamente a la gente que más lo necesita, la gente que está desnutrida, la gente que no tiene salud, que no tiene educación. Pues. Muchas gracias, Bernic. Agradecemos la presencia de Bernic Gudiel, coordinador del área de investigación del periódico, economista y con una vasta experiencia en el tema por más de 20 años. Así es que agradecido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Con tu presencia, Bernic, y continuamos con nuestro programa. Bienvenidos a un programa más de Diálogos con Libertad, medio oficial de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. En esta oportunidad nos acompaña Byron Barrera Ortiz, expresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, también ex vicepresidente de esta entidad y otros cargos directivos, así como trabajo en diferentes comisiones de la entidad añeja que ha cumplido este año 74 años de vigencia. Byron Barrera Ortiz tiene una experiencia vasta como periodista y aborda diferentes temáticas: relacionamiento interinstitucional, reingeniería administrativa y organizacional, comunicación estratégica, manejo de crisis y programas de promoción y sensibilización. Ha laborado para diferentes instituciones nacionales e internacionales como el Programa de Naciones Unidas, es escritor también y pues tenemos el gusto de recibirlo en su casa. Bienvenido, Byron. Muchas gracias, Julieta. Entremos en materia. Seguimos en el segundo año azotados por la pandemia
del coronavirus, que ha golpeado económicamente al mundo. Guatemala no es la excepción. Y hoy vamos a hablar a través de la pluma de los periodistas, en este caso la tuya, ese trabajo de investigación y esa proyección que hacemos los periodistas también como escritores. Les presento el lado oscuro de la pandemia, corrupción y otros males. Byron Barrera, a través de más de 200 páginas en este libro, nos muestra cuál es su punto de vista respecto a la corrupción y en este tema de una guerra bacteriológica que ya en los antepasados, pues eso ya se veía cuando infestaban las fuentes de consumo de agua que los seres humanos necesitaban para sobrevivir. Entremos en materia. Pues muchas gracias a la APG, muchas gracias por el espacio. En realidad este libro es precisamente producto de la pandemia, resultado del confinamiento a que nos vio sometidos en la primera etapa especialmente, y luego resume una serie de análisis que he venido trazándome con apuntes, con notas desde hace mucho tiempo. Es una recopilación de aproximadamente 100 temas sobre corrupción de los últimos 10, 11 años. Quiero decir que este libro originalmente tenía más de 300 páginas y que por razones de costos lo reduje a 231 páginas. Alguien me dijo que para hacer libros sobre la corrupción en Guatemala podría hacerse una biblioteca, porque tenemos casos de corrupción a diario desde hace mucho tiempo. Pero en este libro hay una recopilación de los temas más importantes. ¿Y por qué dice pandemia y otros males? Porque la pandemia está relacionada con la corrupción. La corrupción es un fenómeno global y hago ahí algunos antecedentes, relato algunos antecedentes de cómo las pandemias han sido producidas a veces en laboratorios y luego protegidas las medicinas bajo patentes, y ha sido y es hasta hoy el negocio de las vacunas y el negocio de los medicamentos la industria más florida de este siglo, porque la pandemia ha significado ya una ganancia de muchos millardos de dólares para las industrias farmacéuticas, que siempre y como siempre la han encabezado empresas como la Pfizer, como la Moderna, la Bayer y muchas otras industrias, siempre ligadas a la Organización Mundial de la Salud, ligadas a estructuras de poder político de los países europeos y de Estados Unidos, y a nivel local ligadas al negocio de las medicinas, que en Guatemala pues todos sabemos que también es una réplica de lo que pasa a nivel mundial. Aquí la medicina es un gran negocio. En Guatemala se venden los medicamentos 3 o 4 o 5 veces más caros que cualquier otro país del mundo. Y lo cito en este caso a través de lo que decía hace algunos años G. Rosenthal en una carta que fue pública, donde él denunciaba que había estado en París y que un medicamento que allá le había costado X cantidad, aquí en Guatemala le había costado increíblemente más cara que en Francia. Y bueno, aquí ha habido médicos muy prestigiosos como el doctor Román, que también se refieren a este asunto, y en general lo que nosotros observamos pues es de que al mismo tiempo de la pandemia, y todo esto está relatado en el libro a través de distintos casos, cómo encuentra la problemática de la salud en todas partes del mundo, donde
el ejército de la salud, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, todas las instituciones públicas relacionadas pues a la salud pública, a la sanidad pública, cómo la pandemia agarró a todos los gobiernos desprevenidos y vino a demostrar no solo la desigualdad social y económica en el mundo, sino que vino a demostrar también que los estados no dedican sus esfuerzos a la salud pública. El caso de Guatemala, donde la vacunación ha sido un fracaso y es un fracaso, donde los hospitales han estado en el abandono, los centros de salud sin medicamentos, sin termómetros, sin tomadores de presión, donde hay apenas una enfermera, en el mejor de los casos tal vez un médico, pero donde antes de la pandemia el sistema de salud estaba en crisis, y con la pandemia se ha venido a demostrar que la salud estaba abandonada, la salud pública. Entonces, en el libro se relata todo esto. El verdadero ejército, el ejército que sí vale la pena, es el ejército que yo llamo el ejército de la salud. Los otros ejércitos no sirven absolutamente para nada y ocupan los grandes presupuestos del Estado. Pero la salud pública está abandonada, y por eso es que en Guatemala hay muchas enfermedades endémicas, no solamente el tema del coronavirus, sino que están matando a diario a la población, como la desnutrición infantil, el parasitismo intestinal, etc. Me gustaría hacer un paréntesis ahí en el tema del ejército de la salud y el tema de los sindicatos dentro del sistema de salud. No sé si en otras partes del mundo haya tantos sindicatos como en nuestro sistema de salud, porque también ahí hay algo que acotar, y no sé si está en el libro o también lo has... Bueno, sí, en el libro hay buena parte de temas dedicados a cómo el Estado guatemalteco es un Estado caricaturesco, infuncional, donde se desnaturalizó la función pública y donde el Estado no funciona, no cumple sus objetivos, no tiene capacidad institucional, porque desde hace algunos años el Estado se convirtió en un centro de negocios, ¿verdad? El Estado se deshizo de sus bienes y los servicios se privatizaron. Entonces el Estado, pues, ¿cuántos diputados no quieren llegar al Congreso no para legislar, sino para hacer negocios? ¿Cuántos ministros llegan a ser ministros para hacer negocios y no para pensar en transformar las estructuras institucionales del Estado? Se naturalizó la función pública, y entonces los sindicatos son parte de toda esa crisis institucional, porque los sindicatos también ahora son parte de toda la estructura de corrupción que existe en el país. Desafortunadamente, la corrupción es un fenómeno que se generalizó, se expandió increíblemente. Probablemente hace unas décadas la corrupción eran fenómenos aislados, pero hoy es parte de la vida diaria la corrupción, y existe una cultura de aborazamiento en las personas que aspiran a desempeñar los cargos públicos, y los sindicatos, pues, por supuesto, forman parte de todo este asunto. Digamos, por ejemplo, el magisterio, ¿verdad?, dirigidos por el dirigente sindical Joviel Acevedo, lo tienen los maestros y maestras como un dios, porque es cierto, negocia aumentos salariales, pero la educación de Guatemala es un fracaso. La educación pública de Guatemala es un fracaso. Entonces, antes, hace muchos años, el magisterio era un gremio unificado, un gremio que velaba por la calidad de la educación, pero hoy es solamente una instancia de privilegios y de búsqueda de mejoras en el sector. Pero ese es el problema de este país,
que cada sector solo piensa en sus intereses y nadie piensa en el país como tal. El sector privado piensa en sus intereses propios, el sindicalismo piensa en sus intereses propios y el país es casi, digamos, el Estado se fue convirtiendo en un botín. Las elecciones son la fuente de corrupción, pero las elecciones lo único que son un mecanismo de réplica del sistema. El sistema de corrupción se replica a través de los partidos políticos, porque el financiamiento de las campañas permite que se compren verdaderos ministerios. Ya no se compran contratos para, digamos que ya no se compra el derecho para construir una carretera. En Guatemala se ha llegado al extremo de comprarse ministerios a través de financiamiento de los partidos. Porque un financista viene y dice, voy a financiar esta campaña electoral, pero quiero el control del ministerio X. Y así hay mafias que controlan ministerios de Estado en Guatemala. Y esa desnaturalización ha llevado a una crisis que se comenta aquí en muchos temas del libro. Aquí, por ejemplo, incluso todavía se analiza el tema de la CICIG, por qué fue expulsada la CICIG. Luego se ve también el tema de cómo el Congreso de la República también se ha convertido en una fuente, digamos, de negocios descaradamente, abiertamente, y cómo el Estado pues progresivamente fue capturado por estructuras mafiosas. Y hoy nos damos cuenta, Byron, que el Congreso de la República, un grupo de diputados que no es del partido oficial, vota por todas las iniciativas del organismo ejecutivo. Y lo que se decía por ahí, uno de los diputados, viejos diputados, que los gobernantes ahora llegan con chequera en mano para que les aprueben, hacer mayoría, entonces violar la ley constantemente. Hay un artículo de los temas que trata el libro que se llama Costos de la Corrupción, y ahí se dan algunas estadísticas tomadas de algunos estudios elaborados por académicos, por investigadores sociales, donde se tasa la corrupción de Guatemala aproximadamente en el 25, equivalente al 50% del presupuesto general de gastos de la nación. El costo de la corrupción en el 2017 aproximadamente fue de 25,000 millones de quetzales. Y así el libro analiza muchos casos relacionados con este tema, los intentos que se han hecho para privatizar el IX, el Seguro Social. Eso también se detalla en el libro. Hay otro tema que se analiza, que es la independencia judicial, y se analiza como un sueño, el sueño de la independencia judicial en Guatemala. Sabemos que la independencia de poderes es la base del sistema democrático. En Guatemala ya no hay independencia de poderes desde el año 2014, cuando se capturó la Corte Suprema de Justicia. Y luego, pues, cómo también el sistema de justicia opera con sesgo. El caso del femicidio, digamos, cómo se utiliza el femicidio como un arma política, con base en resoluciones que emiten jueces que intencionalmente prohíben a algunos políticos de oposición, o que en un momento dado juegan su papel de oposición, les prohíben que se refieran a algunos temas, incluso el caso del periódico. El caso del periódico, donde se condenó desde el presidente hasta 3 funcionarios menores de la administración del periódico, y se condenó al periódico a que no publicara absolutamente nada de una candidata presidencial. Y así está el caso de una
de otra presentadora de televisión que al ex superintendente de la SAT también le puso arraigo, solo porque publicó un Twitter donde la aludía a ella. Y en fin, cómo la podredumbre del sistema de justicia se remarca en el libro a través de distintos casos que aquí tratan. Entonces yo realmente pues creo que el libro, es cierto que muchos de estos temas ya son conocidos, pero creo que es importante que la gente conozca el lado oscuro de la sociedad guatemalteca, como se llama el libro, el lado oscuro. Ese es el lado oscuro de la sociedad guatemalteca, la corrupción que se vive en Guatemala y que impide el progreso de este país. Porque, como todo el mundo comenta, si no hubiera la corrupción que existe en Guatemala, el país podría resolver muchos de sus problemas, porque es un país muy rico en recursos, pero donde la minería paga apenas el 1%, y donde el peaje de Escuintla, que fue construido por el Estado, le da al Estado un 1% apenas. Ningún país en esas condiciones, con esos niveles de corrupción, puede progresar. De manera que creo que el libro pues enseña, ilustra una problemática que existe en Guatemala y que yo no sé, francamente, si tiene solución. Difícil, porque para mí el origen de la corrupción está en el sistema de partidos políticos. Pues muchísimas gracias, Byron. Te vamos a invitar a un próximo programa, ya que es apasionante pues conversar con una persona que siempre está con el dedo en la llaga, escribiendo y dando a conocer su pensamiento. Pues todavía tenemos libertad de expresión. En mayo estamos celebrando a nivel mundial el Día de la Libertad de Prensa y agradecemos que hayas venido a esta tu casa y te esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hemos llegado a un programa más de Diálogos con Libertad por la plataforma YouTube y en nuestro canal en la emisora 92.1 Radio Universidad. Me acompaña este día nuestro colega Mario Recinos Lima y pues él tuvo a bien entrevistar a Bernie Kudiel. Recapitulemos. ¿Qué de rico nos dejó esa entrevista? Bueno, obviamente la experiencia que Bernie ha acumulado durante todo este tiempo, pues queda muy evidente en lo que expuso, ¿va? En primer lugar, porque el periódico se ha caracterizado precisamente en su formato y en su contenido a darle un espacio fundamental al trabajo de investigación y a la denuncia precisamente de hechos que la población pues está esperando. La población quiere un periodismo también de fondo, ¿va? Que sea comprometido con la verdad y sobre todo pues que dé a conocer estos temas que muchas veces trascienden a la opinión pública, pero que no son trabajados en su exactitud. Y en ese sentido, Bernick nos ha dado un panorama de cómo el periódico, pues, a veces con dificultades, a veces con amenazas y a veces también con ciertas reservas, han tenido que realizar el trabajo de investigación ya desde hace muchos años. Lo importante de esto es también el llamado que hizo él a los nuevos periodistas, a los jóvenes periodistas, a que el periodismo no sea solo de farándula, no sea también solo de hechos que pasan desapercibidos, sino que a profundizar y a investigar, que es lo más importante en el oficio que nosotros hacemos diariamente, ¿verdad? Sí, y esto me da pie para anunciar en nuestro próximo programa a una colega que también nos va a hablar sobre
ese periodismo de investigación de qué pasa con nuestros impuestos. Ojo con mi pisto. Ana Carolina Alpírez estará en nuestro próximo programa. Pero Mario, nuestro trabajo como apejista es arduo. Tenemos comisiones de trabajo, tenemos una comisión muy puntual que está siempre pendiente sobre los hechos violentos contra colegas. Un comunicado reciente que pues afecta en el interior de la República es con una colega. Si tú me puedes... Sí, efectivamente, el día de hoy queremos aprovechar la oportunidad para dar a conocer el comunicado número 16 de este año, donde la APG condena el ataque armado en contra de la locutora Yasmín Villagrán de Izabal. El comunicado de la Asociación de Periodistas de Guatemala dice: la Asociación de Periodistas de Guatemala y su Comisión de Libertad de Prensa repudian el ataque armado en contra de la locutora Yasmín Villagrán, conductora del noticiero Resumen Noticioso, transmitido en Estéreo Bahía, en el 107.9 FM, y hecho que fue ocurrido la tarde del viernes 7 de mayo en Puerto Barrios, Izabal. La víctima, de acuerdo a la información, recibió 4 disparos, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Villagrán fue atacada por 2 hombres que le esperaban afuera de las instalaciones de este medio y le dispararon cuando se dirigía a su vehículo. La comunicadora fue herida en las piernas y brazos, y esa misma noche fue intervenida en el hospital local. Según tenemos entendido, la locutora no había recibido amenazas previas a este ataque, y preliminarmente se informó que el caso tendría relación con un intento de robo. Indistintamente del origen, este ataque afecta la labor de Villagrán y genera zozobra entre los periodistas locales, por lo que las autoridades deben investigar a profundidad el caso y procesar a los responsables. La APG, ante esta situación, también remarca que este hecho da a conocer que la inseguridad en la que permanentemente se encuentran expuestos los periodistas, especialmente aquellos que residen fuera de la capital y en áreas con alta presencia del crimen organizado, la inseguridad y la violencia desde hace varios años afectan no solo a los periodistas, sino que a la población de Izabal en general. Ante esta situación, la Comisión de Libertad de Prensa y la APG exigen al Ministerio Público realizar las investigaciones correspondientes. También una investigación que permita dilucidar el origen del mismo, la individualización, procesamiento y condena de los responsables, así como también hacer un análisis de riesgo a Yasmín Villagrán y brindarle las medidas de seguridad de ser necesario. Por aparte, a la Gobernación Departamental de Izabal, la APG solicita fortalecer las acciones de seguridad ciudadana en todo el departamento para evitar nuevos atentados que pongan en riesgo a los periodistas y a la ciudadanía en general. La Municipalidad de Puerto Barrios y las autoridades locales deben involucrarse activamente en este tema también. El Estado debe tomar medidas contundentes para frenar la violencia, no solo en contra de los periodistas, sino que en contra de la población en general. Y pues velar porque los derechos ciudadanos estén al margen de esta situación de violencia en el país. Guatemala, 9 de mayo del 2021, Junta Directiva, Asociación de Periodistas de Guatemala. Gracias, Mario, y también queremos dar a conocer que ya se encuentra en circulación nuestra revista APG, la primera de este año, que tiene interesante información.
la proyección de los comunicadores, de los periodistas de la entidad activos y que escriben en la misma. Y uno de los temas puntuales que tiene es su editorial, en el que pide al gobierno de la República poner atención a los periodistas para la vacunación contra el COVID-19. Al día de hoy van más de 80 colegas periodistas a nivel nacional que han muerto víctimas del coronavirus, otros que se han contagiado, ya sea por cubrir en diferentes escenarios el tema de la pandemia o simple y sencillamente como parte de la ciudadanía que se desplaza en diferentes lugares. Mario, tenemos riqueza de información en nuestro... Exactamente, precisamente el número, alusivo precisamente a los 74 años de lucha en defensa de la libertad de expresión de la APG, es la edición 138. Y como bien lo decía Julieta, aparte del editorial en donde se hace énfasis esto del tema del COVID, pues la revista de la APG lleva temas como el periodismo en tiempo de crisis. Tenemos una reseña del programa de radio, precisamente, de los últimos programas que se han grabado. Y aparte de eso están las agresiones y la violencia contra las periodistas, ¿verdad? Y solo los dejamos picados. Y quiero yo agradecer personalmente a nuestro colega Richard Shaw Arribillaga, quien gracias a él es realidad el programa virtual de Diálogos con Libertad y también el podcast que se envía a Radio Universidad. Muchísimas gracias, Richard, por tu apoyo. Nos despedimos. Soy Ana Julieta Cárdenas y Mario Recinos, y los esperamos en el próximo programa.